tengo un texto para compartirles, una pequeña reflexión, que bueno, el Señor ha estado hablando a mi vida, y bueno, es una bendición poder compartírselo. Y bueno, vamos a leer 2 de Samuel 24:24. Y dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Amén. Bueno, para ponernos un poco en contexto, ¿no? David, el rey de Israel, bueno, el Señor le habló a David y le dijo que tenía que ir al territorio de esta persona, Arauna, ¿no? Que bueno, que ahí tenía que hacer un altar para rendir holocaustos y sacrificios a Dios, al Señor. Entonces David se dirigió a este lugar, y cuando estaba llegando a este lugar, Arauna lo vio, y bueno, David era el rey. Arauna se acerca a David, ¿no? Y de rodillas, bueno, lo saluda y le pregunta qué necesitaba, qué estaba haciendo por ahí. Entonces, él le dice que era importante que arme un altar para poder rendir sacrificios y holocaustos al Señor. Entonces Arauna, muy dispuesto, le ofrece el lugar, ¿no? Para que haga el holocausto, le ofrece los bueyes y le ofrece hasta la leña. Y bueno, acá podemos ver que la intención de Arauna era una muy buena intención. Se enteró que el rey venía a rendir sacrificios y holocaustos a Dios, entonces Arauna también tuvo una buena intención, que fue ofrecerle estas tierras y los holocaustos y la leña a David. En su corazón quería hacer un bien al rey y a Dios, obviamente, quería honrarlos. Parecía que no era mala la disposición de Arauna, que bueno, en realidad no fue mala. El punto es otro. En este caso David le dice que no se preocupe, que él le va a comprar esas tierras, ¿no? Y se las va a pagar. Y bueno, después dice que le terminó pagando, compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Porque no aceptó las tierras, David, si era una buena intención de Arauna. Y bueno, acá está clarito, ¿no? Dice, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Pongamos nosotros en el lugar de David, ¿no? Nosotros tenemos nuestra vida y nosotros también tenemos que rendir ofrendas y holocaustos a nuestro Dios. Y pensemos, ¿no? Cuando rendimos ofrendas o holocaustos al Señor, ¿nos cuesta? ¿Y qué es lo que nos cuesta? Por ejemplo, anoté acá algunos ejemplos. Cuando yo puedo alabar al Señor, ¿no? Pero hay otras cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, soportar a mi vecino o a mi compañero de trabajo, o tal vez a un hermano, ¿no? Esto es algo que nos puede llegar a costar. Es un sacrificio que tenemos que hacer por el Señor. Sujetarse las mujeres, sujetarse a sus esposos, que bueno, los esposos tienen muchos defectos todavía. Yo soy esposo y sin duda tengo defectos todavía, pero puede ser algo que cueste. Amar a la esposa, tener paciencia con los hijos, sin dudas puede llegar a ser algo que cueste mucho. Y bueno, pongamos otros ejemplos también. Ir a la reunión, el domingo ir a la reunión, es algo que nos cuesta. Muchas veces llega el domingo, después de haber trabajado toda la semana, estamos cansados, y sí, nos cuesta a veces hacer el sacrificio, esforzarnos, ir a la reunión. A veces está lloviendo, o hace mucho calor, o hace mucho frío, hay que viajar en transporte público, muchas veces, y sí, es algo que cuesta. También, por ejemplo, cumplir con algo que nos comprometemos, es algo muchas veces que cuesta. Esto es un tema aparte igual, ¿no? Lo de cumplir con algo con lo que nos comprometemos. La palabra dice con respecto a esto que muchas veces, no muchas veces, dice la palabra así, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejemos que nuestras palabras nos hagan pecar. Pero bueno, suponiendo que esto realmente nos cueste, ¿no? El hecho de soportar a alguien, a un vecino, eh, a los compañeros de trabajo, todas las cosas que mencioné recién. Supongamos que nos cueste mucho. ¿El Señor no se merece que nos esforcemos por esto? Amén. Y bueno,
tengo otro texto para compartir. Vamos a leer Segunda de Crónicas 25:1. Era momento de distribuir a los músicos y a los cantores, ¿no? David era el rey y él se iba a ocupar de este trabajo, ¿no? Pero dice en Primera de Crónicas 25:1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Amén, leemos hasta ahí. Entonces esto es algo que me llamó la atención, ¿no? Porque, bueno, David era un guerrero, David también era el rey de Israel, pero también era un músico, ¿no? Y creo que estaba muy bien calificado David, como para él elegir a los músicos y a los cantores y hacer la distribución. Pero no fue él solo, citó también a los jefes del ejército. Y bueno, yo pensaba, ¿no? ¿Qué tiene que ver David, los músicos, los jefes del ejército? Y sí, realmente tiene mucho que ver. En este caso, los músicos y los cantores eran quienes iban a alabar al Señor, ¿no? Y nosotros también, si nos ponemos a pensar, nosotros como hijos de Dios, nuestro deber es alabar al Señor, es alabar su nombre. ¿Y qué significa alabar? Bueno, alabar es reconocer las cualidades de la persona, en este caso estamos hablando de Dios, del Señor, ¿no? Entonces pensemos, ¿no? Cada acto nuestro tiene que alabar al Señor y nuestra vida tiene que ser una vida de alabanza. Y bueno, muchas veces también podemos pensar que tener una vida de alabanza puede ser una gran batalla. Entonces, ahí vamos al punto, nos vamos acercando a lo que quiero ir. David podría haber seleccionado él solo a los músicos, pero invitó a los jefes del ejército. Entonces, antes de buscar personas preparadas en la música para que lo ayuden, llevó a soldados. ¿Y por qué llevó a soldados? Porque bueno, David y el Señor necesita soldados que trabajen para él, ¿no? El Señor necesita gente con mentalidad de soldado. En esta ocasión, David necesitaba a los músicos, pero también necesitaba gente que sea idónea para el servicio, que sean como soldados. ¿Por qué? Porque nosotros, en realidad, como cristianos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que comprometernos con el Señor. Y un soldado siempre está comprometido. Un soldado es una persona muy disciplinada. Un soldado es alguien que recibe indicaciones de sus superiores y que no las cuestiona, y que combaten y se esfuerzan por vencer. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Señor con esto, ¿no? Y qué nos está enseñando con su palabra? Que tenemos que ser, bueno, como soldados, tenemos que ser esforzados. Así que, bueno, hay muchos ejemplos también de esfuerzo, como habíamos mencionado antes, ¿no? Tenemos que soportar y todo el resto de las cosas que mencioné antes, pero bueno, como soldados también tenemos que esforzarnos, no solamente de manera que nos cueste dar ofrendas, por ejemplo, sino que, bueno, esforzarnos, entrenarnos como soldados para la batalla, para ser soldados del Señor, y bueno, buscar que lo que damos al Señor nos cueste, ¿no? Y un soldado creo que ser soldado creo que es una vida muy sacrificada. Creo que un soldado no da el poco tiempo que tiene. Un soldado es soldado de las 24 horas. Entonces el Señor está necesitando gente así, gente que se capacite, gente que sea esforzada y gente que no tenga problema a la hora de la batalla, sea la hora que sea, estar dispuesta para pelearla, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso de mí mismo, ¿no? Estuve pensando en estos días, ¿soy una persona cómoda que no se esfuerza, poniendo el ejemplo que leíamos al principio, ¿no? Que sí tomó la era de Arauna y sí tomó los bueyes y las leñas sin esforzarse, o soy como un soldado que realmente se esfuerza para poder salir adelante y para poder cumplir con las leyes del Señor, ¿no? Es una pregunta que me estaba haciendo. Así que, bueno, el Señor me ayude y nos ayude a realmente ser soldados, ¿no? A ser soldados y a combatir y a dar lo mejor de nosotros, no solamente lo que nos sobre.
que realmente nos cueste, ¿no? Porque seguir al Señor nos cuesta todo. Así que tenemos que estar dispuestos, hermanos, y bueno, los aliento a esforzarse, bueno, a continuar esforzándonos, a seguir adelante para poder salir airosos y vencer en el nombre de Jesús. Amén.